Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Peraza, soy la secretaria general de Tecnifuego, la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios. Es un placer darles la bienvenida al webinario Soluciones Integradas de Protección contra Incendios para baterías de iones de litio, organizado por Tecnifuego y Euroalarm, a quien queremos agradecer expresamente su generosidad por habernos cedido el contenido de este webinario sobre un tema de tanta actualidad e interés como lo demuestra el alto número de inscritos que hemos tenido. A todos, gracias por su asistencia. Unas dos palabras sobre Tecnifuego. Tecnifuego es una organización empresarial sin ánimo de lucro que representa los intereses comunes de más de 160 empresas con el fin de impulsar el desarrollo y crecimiento de nuestro sector. Es la voz de sus asociados en los foros nacionales e internacionales, decisorios, y su mensaje llega, entre otros, a través de su participación en Euroalarm. Nuestra misión es la excelencia en la protección contra incendios, en todos los ámbitos, para la salvaguarda del medio ambiente, bienes y puestos de trabajo, con un objetivo final, frente a los incendios, víctimas cero. Y sin más, vamos a dar paso al webinario. Será de unos 45 minutos de duración, impartido por Carlos Pérez, coordinador del Comité Sectorial de Fabricantes de Equipos de Extinción de Tecnifuego y miembro de su junta directiva. Durante el webinario podrán ir dejando sus consultas en el chat y serán respondidas por nuestro ponente, por Carlos, al final de la exposición. Y Carlos, cuando quieras. De acuerdo, Marta, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos a este webinario y reiterar el agradecimiento a Euroalarm por los materiales que nos han prestado para realizarlo. Entonces, bueno, un poco esta sería un poco la idea de lo que vamos a tratar en este webinario, en el que primero haremos una reflexión, veremos por qué este documento es necesario, porque Euroalarm ha considerado importante realizar un documento sobre ese tipo de las baterías de ion litio. Explicaremos también cuáles son los riesgos de incendio que implican las baterías de ion litio y cuáles son las opciones que tenemos con la tecnología actual para identificar la incidencia de un posible fuego en este tipo de baterías. Y también luego pasaremos a describir cuáles son las opciones también con la tecnología actual que pueden ser interesantes para afrontar el riesgo de una batería de ion litio que coge fuego. Y ya por último, al final haremos una sesión de preguntas y respuestas que, como ha comentado Marta, os agradeceríamos si se pueden poner en el chat. Intentaremos recoger las que sean más relevantes o las que hayan tenido más, digamos, más frecuencia para responderlas en el tiempo que dispongamos y dar la mayor difusión a las mismas también. Os agradecería mantener los micrófonos apagados para evitar interferencias, como bueno, siempre pasa con ese tipo de webinarios. Y con esto pues vamos a empezar. Quisiera empezar, sin embargo, también hablando un poco de Euroalarm, que quizás es una asociación, siendo europea, menos conocida dentro del ámbito nacional. Y bueno, la verdad es que Euroalarm como asociación tiene unos objetivos y unos intereses muy similares a los que puede tener Tecnifuego, que ha explicado Marta anteriormente perfectamente. Euroalarm representa al sector de la seguridad, al sector de la protección contra incendios. Su vocación es de ser líderes y de aportar experiencia tanto al sector industrial, al mercado, a responsables políticos, también en Bruselas, y aportar también información y esa experiencia en los organismos de descentralización, ya que nuestro sector es un sector que tiene pues, una gran cantidad de normas y es un punto de interés y de foco. Los miembros de Euroalarm tienen como objetivo pues, que la sociedad sea más segura
a través de la incorporación de sistemas y servicios de prevención, detección, extinción de incendios, así como de detección de intrusión y control de accesos. Solo por poner unos números muy a grosso modo, la industria europea se calcula que da trabajo, el sector que representamos da trabajo a unas 700.000 personas, por tanto es importante. El mercado representa unos 67.000 millones de euros y además es un sector que se considera que está en crecimiento. Se estima pues, un crecimiento hasta el 2025 de un 11%. Comentar también que Tecnifuego es miembro de Euralarm y que dentro de los comités que forman Euralarm y Tecnifuego, el comité de detección está integrado dentro del comité de fuego de Euralarm y el comité de sistemas fijos está integrado dentro del comité de extinción de Euralarm. Esta sección es precisamente esta sección de extinción de Euralarm la que ha preparado este documento, aunque ha tenido colaboración de otras secciones de Euralarm, pero ha sido la que ha promovido la creación de este documento. Y bueno, pues su objetivo, pues lógicamente también es el del ampliar el conocimiento de los productos y los sistemas de extinción y trabajar por mejorar la calidad, la seguridad de las personas y de las propiedades mediante la utilización de productos de calidad y de tecnología punta. En estos momentos, la sección de extinción cuenta con 16 miembros activos, de los cuales 9 miembros son de la industria, son empresas de la industria, y 7 son asociaciones nacionales como Tecnifuego, con lo cual tiene una representatividad amplia y de diferente tipología. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a empezar con la materia del webinario. Y lo primero que vamos a intentar es concienciar o dar la explicación de por qué este documento guía. Lógicamente, cuando hablamos de baterías de ion litio, hay mucha información actualmente a través de las redes sociales, en los artículos, en los periódicos, artículos científicos, las preocupaciones de los usuarios. Y la realidad es que yo me atrevería a decir que en esos momentos no tenemos todavía perfectamente estudiado cuál es la problemática, cuáles son los acontecimientos, los sucesos, las tipologías, las casuísticas de qué ocurre en un incendio involucrando o creado por baterías de ion litio, y tampoco existe en estos momentos una metodología, una estrategia que sea completamente satisfactoria para afrontar la existencia, la incidencia de un fuego en baterías de ion litio en los muchos diferentes escenarios en los que se puede presentar. Estamos en un mundo que es fluido, es cambiante, es evolutivo, cada vez más rápido. Es un mundo que cada vez se llama más inteligente, más ecológico, está más conectado. Bueno, estoy casi convencido que si no todos los asistentes de hoy, la gran mayoría están utilizando en esos momentos algún dispositivo, ya sea un teléfono móvil, una tablet, el propio ordenador portátil, que incorpora baterías de ion litio. Entonces, bueno, lógicamente las baterías de ion litio están presentes, yo diría omnipresentes en nuestra vida. Igualmente a nivel industrial, y estamos hablando cada vez más del Internet de las Cosas, del IoT, muchos de estos equipos o dispositivos que están relacionados con IoT en el campo, en las industrias, en las casas, en los equipos, llevan baterías de ion litio. Y igualmente con el Green Deal, esta
digamos, movimiento europeo del Green Deal seguramente va a hacer que el uso de baterías para almacenar energía renovable sea uno de los focos también de crecimiento de los próximos años. Por tanto, lógicamente las baterías de ion litio están en nuestra vida. Hay muchos ejemplos, incluso más cercanos, motores de combustión, coches eléctricos o híbridos, bicicletas, patinetes, servicios de reparto, utilizan cada vez más equipos equipos eléctricos y se podría decir que cada año se incorporan en la Unión Europea aproximadamente unas 800.000 toneladas de baterías de automoción, 190.000 baterías industriales, unas 160.000 toneladas en baterías de consumo. La consecuencia, pues que tenemos un crecimiento exponencial de la utilización de baterías, bueno, por ejemplo, de coches eléctricos, como vemos aquí en la gráfica de la derecha, sin entrar en ningún detalle, pero lo mismo que aplica a los coches está aplicando a todos los demás elementos. Como comentaba antes, muchos vídeos, muchos artículos que muestran de una manera clara que hay un riesgo inesperado muchas veces, con el que no se contaba. Es un riesgo, podríamos llamar, relativamente nuevo y que ocurre tanto pues, en el ámbito doméstico como en el ámbito público y en las calles o en el ámbito industrial. ¿Dónde utilizamos baterías de ion litio? Pues lógicamente multitud de escenarios, ya hemos comentado un poco, ¿no? Dispositivos portátiles, cualquier tipo de artículo electrónico, lo que llamamos micromovilidad eléctrica, pequeños dispositivos, vamos a llamarlos, que nos permiten movernos por la ciudad, ya sean patinetes, ya sean los carritos para personas discapacitadas. Lógicamente, ya no micromovilidad, pero movilidad eléctrica ampliada, como puede ser todos los coches eléctricos, pero también en sistemas de alimentación de energía, SAIS, y si cambiamos un poquito la escala, también en sistemas de almacenamiento de energía que pueden ser pues de tamaños realmente considerables. Muchos escenarios, como vemos aquí, realmente pensar en que tenemos respuestas para todos y cada uno de esos escenarios es posiblemente una quimera en estos momentos. No tenemos respuestas para todas las preguntas. Se está avanzando en muchos elementos, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Dentro de esta incorporación de elementos eléctricos, se están imponiendo las baterías de ion litio. ¿Por qué? Pues son baterías que por sus características permiten lo que se llama una alta densidad energética, es decir, que en un espacio reducido consiguen generar una capacidad eléctrica, una capacidad de vatios hora al kilovatios hora pues elevada. Y la evolución es que esas densidades vayan aumentando cada vez más. También una de las ventajas que tiene este tipo de baterías es que, aun estando paradas, todas las baterías se van descargando. Pues las baterías de ion litio tienen la capacidad o la característica de que su ratio de autodescarga es mucho más lenta que las baterías más tradicionales. Y además, adicionalmente a esto, no tienen el llamado efecto memoria, es decir, no hace falta descargarlas completamente y volverlas a cargar para asegurarnos que mantenemos toda la capacidad de la carga. Ciertamente, bueno, comentaba antes lo de los vídeos y de la información. Yo creo que es también justo decir que las baterías en general se pueden considerar seguras. No es que estemos ante un riesgo intrínsecamente más peligroso que otros, pero sí que quizá por la publicidad que se les está dando, pero también por el incremento en el uso de ese tipo de baterías, si hay un porcentaje determinado de incidentes, el hecho de que se utilice en mucha más cantidad
va a provocar necesariamente que el número de incidentes en valor absoluto pues aumente y que sea relevante, o sea, sea lo suficientemente importante como para que como profesionales pues tengamos que o queramos dar una respuesta en cómo gestionar y tratar ese tipo de incidentes. Entonces, bueno, pues ¿por qué este documento guía entonces, no? Pues el número de incidentes que se están generando está aumentando, esto ha creado o está creando o existe una cierta sensación de inseguridad, sea esa sensación acertada o válida o no. O sea, y quizá aquí, por ejemplo, podría comentar que para coches eléctricos, es un caso muy concreto, pero está bastante estudiado que los coches eléctricos generan menos fuegos que los coches de combustión, los típicos coches de gasolina o de diésel. Lo que ocurre es que posiblemente tienen mucha más difusión y son mucho más inesperados y ocurren en situaciones quizá diferentes a la de los coches de combustión interna. También creamos este documento, se crea Neuralarm este documento porque hace falta disponer de una información clara y objetiva. Y en ese sentido, el hecho de que una asociación como Neuralarm genere un documento implica necesariamente que ha habido un consenso, o sea, ha habido realmente una búsqueda bibliográfica. El documento tiene más de 50 o 40 citas bibliográficas. Se ha generado un consenso alrededor del documento. No ha sido un documento que se haya creado en poco tiempo, sino que ha tardado pues, sus meses. Y este documento lo que hace, lo que pretende es cubrir, explicar cuáles son los orígenes de los incendios, cuáles son las tecnologías que tenemos para detectarlos y cómo las diferentes tecnologías de control y de supresión y de extinción de incendios pueden aportar en esos momentos para gestionar los riesgos de baterías de incendios en baterías de ion litio. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a todos los profesionales que se ocupan de protección de seguridad contra incendios en relación con el uso, el transporte, el almacenamiento de baterías de ion litio. También hay que ser conscientes que ese es un documento que necesariamente va a ser dinámico, porque cada vez va a haber nueva información, porque el riesgo en sí mismo, lo más fácil o lo que todos esperamos es que vaya a evolucionar. Se siguen haciendo estudios y avances en el almacenamiento de energía, no solamente en baterías ion litio, para el almacenamiento de energía, y esto va a generar seguramente pues, que el riesgo en sí mismo pueda cambiar de cara al futuro, aunque la cantidad de baterías que hay en esos momentos instaladas en dispositivos va a continuar ahí. Por tanto, es un riesgo que vamos a tener que afrontar, queramos o no, durante los próximos bastantes años. Ok, después de esa primera, digamos, presentación o explicación del documento, vamos a ver qué implica, o sea, qué es una batería de ion litio y qué ocurre un poquito alrededor de ella. Entonces, las baterías de ion litio al final no son más que una pila. Y para los que se acuerden de cómo funciona una pila y para aquellos que no, la estructura de una pila es bastante estandarizada en cuanto a su funcionalidad. Al final dispone de dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Uno cede electrones, el otro los capta en condiciones de funcionamiento. En condiciones de carga sería al revés, funcionarían de manera invertida. Que son, bueno, estos electrodos pues, son los que mantienen la corriente eléctrica, están en contacto con un electrolito, que son los que contienen los iones que se desplazan de un lado a otro, que permiten el desplazamiento de las cargas entre el cátodo y el ánodo, y incluye un separador interior que evita
pues un cortocircuito directo, que el ánodo y el cátodo pues se conecten y hagan una transmisión de electrones por el camino interno, que es el que no queremos. Para aprovechar la electricidad, pues tenemos que ir por el camino externo, entre el ánodo y el cátodo. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esa estructura lo que vemos es que, por un lado, los electrolitos que se están utilizando actualmente son normalmente inflamables. El separador que estamos utilizando, debido a esa densidad que queremos aumentar en cuanto a optimización del espacio, se están reduciendo los espacios de separación. Estamos hablando de que o sea, la distancia entre el cátodo y el ánodo se puede reducir hasta del orden de 200 micras, por poner un valor de referencia. Por tanto, son materiales de alta energía que están muy cerca unos de otros y que cualquier incidencia puede provocar un cortocircuito interno que generaría lo que se conoce como un desbordamiento térmico. Para los que en inglés lo hayan visto, es el concepto de thermal runaway. Entonces, bueno, pues esa sería un poco la estructura de una batería de ion litio, en la que podemos observar cuál es la problemática más directa de incendio o de incidencia. ¿Cómo se produce esta incidencia? ¿Cuáles son las causas que pueden motivarlo? Bueno, pues tenemos una serie de causas. Habría unas que serían por lo que se llamaría abuso eléctrico, que estaría relacionada con elementos, o sea, una sobrecarga de la pila. O sea, estaríamos intentando cargar la capacidad de la pila por encima de sus propias capacidades. O sea, es como si quisiéramos llenar un pantano por encima del 100%, pues una sobrecarga sería cargar la pila por encima del 100%. O también incluso tener una descarga excesiva. También son elementos que pueden provocar un abuso eléctrico. También pueden haber causas como abuso térmico, es decir, si las temperaturas en la zona donde la batería está son elevadas, pues puede generar un calentamiento excesivo y esto dar lugar a una serie de procesos, o incluso abuso mecánico. En muchas situaciones, cuando se les dan golpes o se daña la estructura, esta carcasa o esta estructura de las baterías de ion litio, pues pueden provocar roturas internas de determinados elementos que pueden generar esta serie de problemas. Aparte de esos elementos que serían más bien externos, también tenemos que tener en cuenta que las pilas envejecen y esto provoca pues, la formación de ciertos elementos como las dendritas que pueden dañar las estructuras internas y ciertos revestimientos. Por supuesto, son elementos fabricables, también pueden haber defectos de fábrica que pueden provocar. Al final, todo esto desembocaría en que hay un defecto sobre el separador. El separador deja de hacer su función, genera un cortocircuito interno y este cortocircuito interno da una serie de procesos. Hay una emisión de gases en un momento determinado, de la cual hablaremos más adelante, pero este cortocircuito interno pues provoca el entrar en un ciclo de calentamiento, reacción exotérmica, daño adicional, más cortocircuito y esta reacción en cadena al final es la que provocaría realmente el incendio. Entonces, con el tema de las emisiones de gases, aquí ya depende un poco de la tipología de las pilas de ion litio y hay varios típicos, las cilíndricas, las de prisma, las de bolsa. Hay algunas de ellas que tienen lo que se llama un alivio de presión, un dispositivo de alivio de presión incorporado, que lo que pretenden es que en el momento en que se produzca una emisión de gases, pues empiecen a salir por ahí y bueno, es un camino controlado
si lo comparamos con, por ejemplo, otro tipo de baterías ion litio como las de bolsa, en las que no existe este dispositivo de alivio de presión y la propia carcasa pues es la que se rompe, la que se rompe y se emiten los gases, pero de una manera pues más descontrolada. Entonces, bueno, pues ese sería un poco el funcionamiento. Entonces, por tanto, causas externas como envejecimiento, como defectos de materiales pueden dar lugar a este tipo de efectos. Entonces, bueno, esto, pues que así en una pantallita, pues puede parecer pues más o menos interesante, pero quizá no nos da una idea de qué significa. Y aunque muchos de estos vídeos, pues como he dicho, se pueden ver en las redes sociales, sí me gustaría mostraros que hizo uno de los socios de Euralarm, en el que se puede observar la evolución de un incidente en el que una batería de aproximadamente 1 kilo de peso, que es aproximadamente unos 200 vatios hora de capacidad, que está dentro de un recipiente, un recinto de prueba, que sería el de la parte de la izquierda, que es robusto por los motivos que luego vamos a ver, que dispone de un sistema de alivio de presión y un sistema de extracción. Y a la derecha vamos a poder observar la parte, el interior de la cámara de prueba. Entonces, vamos a ponerlo. Bueno, yo creo que es bastante impresionante. Pensemos que en este caso era una batería, como digo, de unos 220 vatios hora. Pensemos que baterías típicas de las que se instalan en un coche, estamos hablando de capacidades de 25 a 100 kilovatios hora. No en una única celda, lógicamente, sino en una diferente, digamos, configuración, ¿no? Entonces, independientemente del problema o del fallo que cause este incidente, ya sea sobrecarga, envejecimiento, daño directo, el abuso de la batería lo que va a provocar en un tiempo que puede ser más o menos largo es pues un inicio de procesos de pirólisis. Los elementos que hay dentro, principalmente el electrolito, va a empezar a degenerarse, y en este proceso, con un tiempo pues relativamente largo, estamos hablando de pueden ser bastantes minutos, en un momento determinado se va a empezar a provocar una emisión de material, una emisión de gases. No solamente de gases, sino que esta descomposición del electrolito posiblemente también permita el arrastre de partículas de aerosol del propio electrolito, y en esta emisión de gases, pues posiblemente en unos pocos minutos ya, o sea, desde que esto ocurre, se va a provocar el llamado desbordamiento térmico. Ese desbordamiento térmico no es más que la acumulación o la generación de calor procedente de la batería es tan grande que es incapaz de ser disipado por la propia estructura o las paredes. Entonces, este desbordamiento térmico, que ya digo, ocurre después y con un cierto decalaje con respecto al inicio de las emisiones de gases, va a provocar la emisión, o sea, la inflamación de los gases que se han escapado, normalmente mediante una explosión, si hay una fuente de ignición, explosión, fuego abierto y expansión, pues todo lo que
lo que hemos visto en tantos vídeos, ¿no? Todo depende un poco también de las temperaturas, ¿vale? Esta generación de emisiones posiblemente hasta los 80 grados es un valor que se toma como referencia para ver el momento en el cual empieza a activarse. Entonces, sería quizá interesante entender que en esta zona de aquí, ¿vale? Es la zona en la que esperamos tener capacidad de intervenir para evitar que ocurra digamos, las consecuencias más catastróficas de explosión y de fuego abierto. Por tanto, todas las estrategias de detección van a centrarse en esta zona de aquí, la zona de pirólisis hasta la emisión de gases. De las mediciones que se realizaron en el experimento que hemos visto en el vídeo, lo que podemos ver, bueno, aquí vemos dos temperaturas que se tomaron. Una, justo en la superficie de la celda y otro a unos centímetros de distancia por encima. La línea roja corresponde a la que está a unos centímetros por encima, la línea azul o verde es la que corresponde a la que está en la superficie. Si hiciéramos un zoom de esta zona, veríamos lo que observamos aquí en las gráficas de la derecha. En estas gráficas lo que vemos es que la temperatura de la superficie siempre aumenta desde primeras fases de la sobrecarga, mientras que la temperatura en la zona a unos centímetros de la superficie o sea, se mantiene estable. Hasta un momento identificado por este pico que se identifica con el inicio de la emisión de gases. Entonces, una cosa que sacamos de aquí es que, vale, tenemos que ser capaces de identificar la temperatura, o sea, saber la temperatura de la celda es importante, pero tenemos que saberla en la zona de la superficie, no a unos centímetros. Al mismo tiempo también se colocaron unos sensores de gas que son el de la línea rosa, que sube aquí rápidamente. En este caso fue de monóxido de carbono, de CO. Y lo que se observó es que se empezaron a ver mediciones, o se empezó a observar presencia de monóxido de carbono justo después de la emisión de los gases. Con lo cual, lo que nos está diciendo es que hay una serie de elementos que se producen en la mayoría de los casos cuando se produce ese venteo de gases, que van a estar presentes mucho antes de que se genere el desbordamiento térmico. También se colocaron unos sensores de humo, que son los que se ven aquí abajo, también un color así como azul y verde. Y estos sensores, que estaban lógicamente externos, no dieron ninguna indicación de ningún tipo de comportamiento anormal hasta que ya se había producido el desbordamiento térmico. También ya no en este caso, sino en otro experimento diferente, se estudió detección por aspiración en la que lo que se quiso ver es de qué manera los electrolitos y también los gases se podían detectar, y la información que sacamos o se sacó de esos experimentos fue muy parecida y complementaria a la que hemos explicado. Es decir, hay siempre en el momento en el que se genera el primer venteo una emisión tanto de gases como de partículas, de aerosoles del electrolito, que ocurre antes, con unos minutos de antelación con respecto al desbordamiento térmico. Entonces, bueno, eso lo que nos define al final son dos zonas. Una zona que está marcada aquí en zona verde y una zona que estaría más en zona roja. En la zona verde, que podemos llamar preventiva, es la zona que tenemos o que podemos intentar abordar para
mitigar y para evitar que el incendio o el incidente de una batería de ion litio acabe en algo más catastrófico, en la que pues tengamos ya una explosión y un fuego abierto. En esta zona tendríamos verde, sería una actividad preventiva. Si nos encontramos ya en la zona roja, la actividad es una actividad de contención. Lo que tenemos que intentar es que la cosa no vaya a mayores o intentar que no se pase de unas celdas a otras o de unos módulos a otros. Muy bien. Bueno, los principios básicos aquí de detección pues serían la detección basada en partículas de gas o en aerosoles, o sea, en gas o partículas de aerosoles. Hay muchas tecnologías. Hay que ver cómo aplica cada una en cada caso. No se puede establecer una regla general. Es lo que el resultado de ese estudio del documento de Eurolab no da una solución genérica porque se considera que no existe en estos momentos. Y lo que sí que está claro es que la detección temprana tiene que formar parte como elemento clave para intentar detener la propagación, el desbordamiento térmico y el daño genérico. También otro vídeo que voy a mostrar ahora, que se realizó por la misma empresa, lo que intenta mostrar es el potencial que puede tener una actuación temprana en cuanto al daño generado. Entonces, en este caso, el elemento es el mismo, la misma batería, bueno, no la misma batería, una batería equivalente, en la que se siguió el mismo procedimiento, pero en la que en este caso se descargó un agente extintor por gas dentro de la sala en un momento determinado para ver qué o sea, qué ocurría. Entonces, vamos a proceder con el vídeo. La diferencia yo creo que es bastante clara y no pretende dar más información que la que he comentado. Es decir, eh, podemos detectar pronto, podemos hacer algo pronto y podemos limitar los daños, caso por caso. Entonces vamos a ver ahora un poco qué escenarios o qué situación, cómo podemos afrontar a nivel de extinción-supresión. Y tenemos que ser honestos en estos momentos. Hay mucho trabajo realizándose, pero la conclusión a la que vamos a llegar es que realmente no existe una solución única para todos los posibles incidentes. Consideramos que en estos momentos no hay una aceptabilidad en cuanto a que exista una tecnología capaz de detener el desbordamiento térmico una vez ya se ha producido. Por otro lado, hay mucho trabajo que se está haciendo, muchos diferentes escenarios de pruebas en función de las aplicaciones en las que se quiere, digamos, enfocalizar. Y eso lo que hace es que pues, muchas veces no sean comparables y no haya una tabla para poder medir y comparar las diferentes soluciones o las diferentes alternativas. No hay pruebas de ensayo estandarizadas. Hay un trabajo muy grande a hacer todavía a nivel de normas de ensayos y de normas en general para protección de incendios en baterías de litio. Lo que sí que es cierto es que el trabajo se está centrando sobre todo en la detección precoz. Aquí quizás está mucho más avanzado en estos momentos la capacidad que tenemos para detectar que la capacidad que tenemos para extinguir o para suprimir. Y en realidad el éxito de muchos de las pruebas que se hacen, lo que sería el criterio de pasa o no pasa o de éxito o fracaso, es más
está más relacionado con la capacidad de limitar la propagación de un incendio entre celdas que no la capacidad de extinguir el incendio en una celda concreta en la que ya se ha producido el desbordamiento térmico. ¿Qué sistemas de protección se discuten en la guía? Pues no voy a sorprender a nadie. Cualquier persona que está en el sector va a reconocer todos los sistemas de extinción que están listados aquí en la diapositiva. En el documento lo que se hace es describirlos y destacar aquellas características que ciertamente van a ser interesantes en cualquier estrategia de extinción de incendio de una batería de ion litio en función de las características digamos, de cómo es el sistema en concreto, ya sea un sistema de agua, incluyendo sistemas de sprinklers, sistemas de gas, tanto de halocarbonados como inertes, CO2, los sistemas que están basados, sistemas acuosos, sistemas de espuma, sistemas de polvo, sistemas de aerosoles condensados, sistemas de reducción de oxígeno y también lo que serían exhaustores portátiles. Hay que decir que quizá en el sistema de exhaustores portátiles es donde está más avanzado el tema normativo, pero bueno, en cualquier caso todavía queda bastante por avanzar y por conseguir. Hay un tema que siempre es importante en protección contra incendios y es fijarnos los objetivos. Y lógicamente baterías de ion litio no va a ser la excepción. Incluso, no digo que va a ser más importante, pero tal en la situación en la que nos encontramos en estos momentos en las que hay una casuística tan grande y digamos, una falta de conocimiento exhaustiva en este campo, en este ámbito, fijar cuáles son los objetivos de supresión o extinción eh, van a ser fundamentales para poder seguir una estrategia correcta de lucha contra este tipo de incendio y tanto para lo que sería la limitación o el impedimento, el impedir que se produzca el desbordamiento térmico, como la limitación de una vez producido ese desbordamiento térmico en los daños que se puedan generar. Cada diseño va a ser diferente. El diseño de los propios sistemas va a determinar un poco cómo se pueden conseguir ese tipo de objetivos y de qué manera se tienen que afrontar. Y no solamente el diseño, sino que, lógicamente, y desde Euralam siempre se ha abogado por la calidad de los sistemas, es importante que se utilicen sistemas que estén homologados, certificados, reconocidos, y que se les haga un mantenimiento adecuado. Esto, ni que decir, tiene que es válido para todos los sistemas y para los baterías ion litio también, y con personal debidamente formado. En ese sentido, Euralam también dispone de otros dos documentos para lo que sería el mantenimiento de sistemas y lo que significa tener un sistema aprobado, que creo que pueden ser interesantes para que quien quiera profundizar en estos temas lo pueda consultar. Entonces, bueno, pues tenemos que gestionar el riesgo. Hay muchos elementos a gestionar aquí. Algunos van a depender de los profesionales de protección contra incendios, otros van a depender de los fabricantes o de los propios usuarios, porque el riesgo está relacionado con defectos de fabricación, daños físicos durante la fabricación, montaje, transporte, envejecimiento, el uso, maltrato que se le dé a las baterías de ion litio, ese abuso térmico, ese abuso eléctrico, van a determinar el riesgo y cómo se tiene que gestionar ese riesgo. Entonces, bueno, un poco volviendo a esta gráfica que hemos visto antes, en el momento en que empieza el abuso de la batería, tenemos una zona preventiva que acaba en la emisión de los gases y poco después empieza la zona de contención en la que nuestra capacidad de actuación pues, va a estar más limitada y seguramente nuestra estrategia va a tener que cambiar. No quiero tampoco dejar de comentar
que no solamente es la gestión del incendio mientras se produce, sino también la gestión posincendio. Y en ese sentido, hay muchas situaciones en las que se ha observado que después de apagar un incendio, en un coche, por ejemplo, ese incendio que parecía ya controlado y apagado y no hay llamas, al cabo de unos minutos, unas horas, unos días, ese incendio vuelve a producirse. O sea, en ese sentido también es un tema que a nivel de gestión pues va a ser siempre importante. Voy a acabar rápidamente para poder pasar a las preguntas. Cuando se produce un incendio, cuando se produce una incidencia en baterías de ion litio, se van a generar una serie de gases que son tóxicos, que son peligrosos, que tenéis una muestra de ellos, ácido cianhídrico, fluorhídrico, monóxido de carbono, explosivos como hidrógeno, que van a generar un riesgo y un peligro incluso antes de que se produzca el desbordamiento térmico. Si los incidentes van a más, el incendio va a provocar un desbordamiento. El incidente va a generar en un desbordamiento térmico que va a ser imparable y un incendio que va a ser importante, de gran tamaño para lo que es la batería. Y también comentar que, como hemos dicho, tenemos trabajo para hacer y capacidad en estos momentos para poder detectar esas condiciones incipientes previas al incendio de las baterías. Las claves del éxito, pues lógicamente el sistema de gestión de la batería es muy importante, va a tener que ser parte de la solución, parte de esa gestión, el tratamiento cómo tratamos las baterías, los sistemas de extinción que podamos hacer, los sistemas de detección que podemos hacer de manera precoz, refrigeración, limitación de la expansión o de la propagación del incendio a otras zonas y la necesidad de hacer una evaluación de riesgo. El documento está disponible en la página de Euralarm, en la página de Tecnifuego también, está en 4 idiomas en estos momentos, incluyendo el español. Creo que en Tecnifuego está solamente en español, pero en cualquier caso, tanto en la página de Tecnifuego como en la que pone aquí de Euralarm, el documento está disponible. Y yo también exhorto a los oyentes a que es un tema que está cambiando, que puede haber mucha información adicional, que la idea es que Euralarm, a medida que haya información nueva sobre este tipo de riesgos, vayamos actualizando y dando más información dentro del documento y que si alguien tiene o considera que tiene algo que aportar que puede ser interesante al documento, está Euralarm completamente abierto y dispuesto a incorporar ese tipo de información dentro del documento, revisándolo lógicamente. Euralarm, por supuesto, admite socios de la misma manera que Tecnifuego, y Tecnifuego es miembro de Euralarm. Por tanto, si alguien, participantes de Tecnifuego o gente que se pueda apuntar a Tecnifuego y quiere aportar, puede hacerlo a través de Tecnifuego o directamente en Euralarm. Y ya con esto pues vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. En cualquier caso, gracias a todos por vuestra atención y a vuestra disposición. Paco, no sé si habéis podido mirar en el chat las preguntas que ha habido. Sí, estoy pendiente del chat y bueno, ahora mismo hay una pregunta que es relativa a protección pasiva. Claro, el ámbito de Euralarm no es la protección pasiva, pero bueno, en cualquier caso la planteo para que quede ahí. Dice, se ha hablado de protección pasiva, pero activa, pero a nivel de protección pasiva, ¿se recomienda algún nivel mínimo de resistencia al fuego en compartimentadores? Por ejemplo, dice que en Estados Unidos se recomienda un mínimo de 120. Sí, a ver, lógicamente, dentro de las estrategias que puede haber digamos, de lucha o de protección contra este tipo de fuegos, la protección pasiva tiene su importancia y, por ejemplo, hay en cuestión, por ejemplo, de la propagación del desbordamiento térmico, tanto entre unas celdas y otras, como entre unos módulos y otros, como entre unos packs y otros, o incluso, yo, por ejemplo,
pensaría en el caso de coches, ¿no? O sea, si yo tengo un coche eléctrico en un momento determinado que está provocando un incendio y generando un jet de llamas, un chorro de llamas, el hecho de tener separaciones entre un coche y otro, por ejemplo, va a ayudar a que ese fuego no se transmita de un coche a otro. Si esas separaciones o esos elementos están localizados entre celdas o entre módulos o entre packs, pues lógicamente también va a ser de ayuda. Sí, es un elemento que forma parte de la estrategia global en cuanto a protección contra baterías de ion litio. Otra, bueno, aparte de que hay manos levantadas, que yo no puedo gestionar los micrófonos. Sí, os agradecería que pongáis más bien las preguntas en el chat, porque no sé si podemos abrir micrófonos, etcétera. Bueno, hay otra pregunta que habla hasta ahora se ha hablado de lo que es la manipulación, sobre todo de los procesos de manipulación de las baterías. Otra cuestión, te pregunta si existe alguna normativa o algo relativo al proceso de almacenamiento. Bueno, en cuanto al almacenamiento, al final las baterías van a tener que estar clasificadas de alguna manera en cuanto a su riesgo, ya sea elevado, o sea, riesgo elevado, riesgo ordinario, el que corresponda. Pero nosotros en el documento no hemos entrado en el detalle de esto. De hecho, no me consta en esos momentos que haya una posición en las normativas con respecto a cómo se gestionan los almacenamientos en baterías de ion litio. Hay una serie de cosas que son como bastante fundamentales. Es que si estamos hablando de almacenamiento, una característica que puede ayudar a limitar el riesgo es que se almacenen en un estado de carga bajo. Cuanto los riesgos de incendio en baterías de ion litio son más elevados, cuanto más elevada es el estado de carga. Si están al 90%, al 100%, tiene mucho más riesgo que si están al 20% o al 30%. Bueno, otra pregunta es relativa, claro, hasta ahora se ha hablado de lo que es el proceso de la propia batería, pero no ya una vez que está instalada, por ejemplo, en los vehículos, si se ha planteado si los vehículos disponen de algún sistema tanto para la detección y luego como la extinción dentro del propio uso de las baterías. No sé si... Sí, a ver, son temas quizá muy concretos, pero en cualquier caso, claro, los coches están fabricados por sus fabricantes y son ellos los que tienen que poder gestionar de entrada ese riesgo. De entrada también son actores que quizá no están muy predispuestos a publicitar que sus productos pues, pueden incendiarse. También es cierto que típicamente las baterías de coches son de las más compactas que existen en el mercado, comparadas, por ejemplo, con las que se utilizan para almacenamiento de energía, porque lógicamente el peso es fundamental y el espacio es fundamental. Entonces, cuanto más pequeñas y más compactas sean, pues mejor para lo que es el concepto de coche, aunque esto va a provocar, lógicamente, un mayor riesgo en el caso de incendio. Por otro lado, son baterías que típicamente están muy protegidas dentro de unas carcasas pues muy resistentes. También hay que decir que en el tema de coches, cuando se provoca un incendio en un coche, bueno, pues hay que plantearse qué estrategia es la correcta a seguir. Es decir, apagarlo cuando se ha visto que, por ejemplo, debido a lo que se llama la energía cautiva que queda en la batería sigue siendo normalmente muy elevada, puede generar nuevos incendios, dejarla quemar. O sea, y aquí no es mi papel el dar una respuesta, pero realmente entraríamos incluso en el papel que tienen las brigadas de bomberos en la gestión de ese tipo de situaciones, tanto en la vía pública como, lógicamente, otro campo completamente amplio de discusión, el de aparcamientos, y ya no digo más si son subterráneos.
Otra pregunta es relativa a decir, bueno, si tenemos una detección temprana de un posible un incendio, ¿cómo se evita, cómo se consigue evitar que este se desarrolle o vaya a más? Vale, el tema, o sea, cualquier estrategia para limitar los daños pasa por la detección temprana. Entonces, esa detección temprana es fundamental dentro de esa estrategia. ¿Qué hacemos con esa detección temprana? Pues va a depender en muchos casos de cuál es el uso, cuál es la aplicación en la que tenemos estas baterías de ion litio. Se puede, y aquí pues el campo, me vais a permitir, está abierto, en el sentido de que, como decía en algún momento durante la presentación, hemos alcanzado a niveles de lo que se llama detección del incidente unos niveles que son ciertamente mejorables, pero que ya están dando respuesta a los sistemas de extinción que todavía tienen que desarrollarse mucho más, tienen que hacerse muchas más pruebas para poder hacer una gestión correcta de ese incendio y de qué hacer con ese incendio. Y como decía, muchas veces los estudios que se están haciendo, el criterio de éxito y fracaso está más relacionado con la limitación de la propagación que no con la propia extinción del incendio. Entonces aquí, por ejemplo, a nivel de lo que son sistemas activos, pues todo lo que implique enfriamiento va a ayudar a limitar el que se pueda desbordar térmicamente la pila, porque o sea, voy a poder enfriar. Tengo que conseguir enfriar donde hace falta. Eso es una parte de ese diseño, de esa estrategia que tengo que tener en cuenta. No me sirve enfriar el ambiente, por ejemplo. Tengo que enfriar realmente donde se está produciendo el foco de calor. Porque o sea, incluso no hace falta que haya oxígeno para que se produzca este desbordamiento térmico, ¿eh? Bueno, esto más que una pregunta, es un comentario, dice que FM Global tiene ya una guía también sobre este tema. No sé si alguno si la conoce. Y luego también se pregunta de que hay diferentes tipos de extintores, es que dice que hay uno llamado F500, pero que no hay ninguna certificación ahora al respecto, que si existe algún tipo de extintor especial que tenga, vamos, la característica para poder extinguir este tipo de incendios. Especialmente uno llamado F500. Lógicamente, desde Euralarm no es el lugar de hacer mención de marcas comerciales, lo digo por mi parte, ni de dar validez o no validez a un producto en concreto. Lo que yo diría es que, bueno, sí, hay no solamente el que has comentado, sino que también se están haciendo pruebas de manera continuada con diferentes sistemas de los que hemos visto antes, tanto de agua como bueno, de otro tipo, acuosos, aerosoles, todos los elementos que hemos comentado antes. Se están haciendo pruebas para ver de qué manera actúan y cómo, y sobre todo, cómo se puede integrar la acción de esos agentes extintores dentro de la gestión global. O sea, la detección está clara, la extinción, bueno, pues hay que verlo porque depende mucho de la casuística. Bueno, también hablan de que NFPA también tiene algún documento al respecto. Pregunta que si se puede conseguir, alguien pregunta si se puede conseguir ahora una homologación para la protección de este tipo de riesgos. Homologación a nivel de lo que sería certificación por una tercera parte, no me consta que en esos momentos haya ningún organismo que haya desarrollado algo, digamos, digamos, una guía o un documento para poder certificar. Pero sin duda lo vamos a tener que poder ver en un futuro. Bueno, también comentan, claro, que también se está empezando a utilizar este tipo de baterías en carretillas elevadoras, con lo cual también hay que tenerlo en cuenta. A ver, porque se me van saltando todos
Y te pregunta de cómo es el comportamiento en batería sin salida abierta de gas. ¿Podría colapsar? Bueno, lo que ocurre, sí, lo que ocurre, eso es el típico ejemplo de las baterías que se llaman de bolsa o embolsadas, en las que no hay un elemento de alivio de presión. En este caso, los gases se van a producir igual si hay la circunstancia correspondiente y en el momento en que la bolsa se supere su capacidad de contener ese gas, pues va a reventar. Lo que no es, digamos, o sea, la parte, digamos, mala de esta explosión es que es incontrolada, es decir, no sabemos por dónde va a ocurrir, a diferencia de aquellos tipos de baterías en las que se produce a través de un alivio de presión, que está ya definido, está localizado dentro de la carcasa de la batería y va a salir por ahí. Por tanto, en todos los casos, el gas va a salir. Es un tema de cuándo va a tardar y por dónde. Si no hay alivio de presión, saldrá por cualquier sitio. Bueno, pues no sé, salvo que al ir entrando una detrás de otra se me haya pasado alguna, no sé si alguien se queda que su pregunta no ha sido planteada, por favor la vuelva a escribir, porque yo así... bueno, aquí ahora pone en el ámbito del RIFI las evaluaciones bueno, es que se está hablando de lo que es la certificación y la verdad es que ahí se están contestando también te están ayudando en el propio chat porque se están contestando a las preguntas que plantean. Bueno, pues aquí hablan del tema de la certificación, pues lo que establece el RIPCI de la evaluación técnica de idoneidad. Y dice, bueno, aquí te preguntan a que si tú que sé con tu experiencia puede haber dentro de poco algún producto que realmente pueda ser eficiente y efectivo para este tipo de sistemas, vamos, de incendios. Esto parece una pregunta trampa. Sí. No, en cualquier caso, no. Yo dentro de URARAM lo que estamos diciendo es que hay todavía mucha investigación a hacer, mucho trabajo a hacer. Que haya un producto adecuado va a depender de cuál sea la estrategia, de cuál sea el objetivo de la protección. Yo voy a quizá responder con una esperanza de que sí, de que existirá, de que saldrá una estrategia, un diseño de algún sistema de extinción que dé respuesta adecuada al riesgo y a los objetivos de protección que nos vayamos a marcar. Sé que es muy amplio, pero es que, como decía en un principio, durante toda la presentación, la casuística también es tan amplia que lo que no creo, y es opinión personal, es que consigamos tener una única estrategia, un único sistema con el cual yo pueda atacar y proteger todos los tipos de riesgos generados por baterías de iono-litio, desde el móvil hasta los sistemas de almacenamiento de energía. Muy bien. Carlos, ya Sí. prácticamente no queda ninguna pregunta. Retomo yo la que queda, que va en línea con lo que has contestado, yo creo. Dice, ¿todos los productos de extinción se basan en el enfriamiento? En el caso, el enfriamiento es importante en todos los casos. Dado que la reacción química que se produce proviene de la propia celda, de la propia batería, el llegar allí mediante otro mecanismo puede ser más complicado. No voy a decir que no vaya a ser posible, porque seguramente todavía no tenemos, como decía siempre, todas las respuestas, pero eso va a implicar o va realmente a suponer un reto. Es decir, ¿cómo puedo llegar hasta el foco del incendio de una manera diferente a la física, al enfriamiento físico? Bueno, pues de manera no solamente que se apague el incendio, que es una cosa que puede ser interesante, lógicamente, y conseguible en algún momento, sino el conseguir que el riesgo quede
completamente eliminado. O sea, porque ese es uno de los problemas que tenemos con las baterías de litio, que tenemos incidentes en los que parece que todo está controlado y pueden tardar días hasta que ocurre que no estaba todavía todo controlado. De acuerdo, pues yo creo que no hay más preguntas. Hay una que se repite, que aprovechamos para despejarla, que es que la ponencia sí se ha grabado y estará disponible pues, en un par de días en la web tanto de Euralarm como de Tecnifuego, que hay muchas preguntas sobre eso. Y luego, bueno, pues la importancia de informar bien al mercado, como nos dice otro de nuestros participantes. A ver, ¿no? hay una labor, lógicamente, de divulgación muy importante y creo que las asociaciones, tanto Euralarm y aquí también invito a Tecnifuego, de la que lógicamente formo parte, de poder hacer divulgación de cuál es la realidad en cada momento y cómo evoluciona para que podamos hacer la mejor estrategia, plantear la mejor estrategia, el mejor sistema y la mejor actuación para afrontar ese tipo de riesgos. Pues puede ser una buena conclusión, a lo mejor. Muy bien, pues entonces si no hay más, yo dejo por aquí la ponencia. Os agradezco a todos la atención prestada y las preguntas y también la interacción que ha habido en el chat, que es como siempre muy bienvenida y muy eficiente esa interacción. Gracias a todos. Marta, ¿quieres cerrar la sesión tú? Pues repetir lo mismo que has dicho tú, que es una satisfacción estas ponencias en las que hay tanto asistente y además interactúa tanto, lo cual es un ejemplo de la importancia de este tema, que va para largo, parece, ¿no? Acaba de empezar, ha venido para quedarse y esto se tendrá que desarrollar todavía mucho más, y que les ha gustado mucho la ponencia, ¿eh? Está lleno de muy interesante y de agradecimientos el chat, Carlos. Así Me alegro de que haya suscitado interés y que haya respondido a las expectativas. Gracias a todos nuevamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.